Muy buenas tardes a los que no había saludado, a los que sí, gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros, desde nuestra firma The Solution Group, es un gusto que puedan compartir con nosotros este espacio, donde de mano de nuestro socio director general, Víctor Zúñiga, vamos a estar compartiendo sobre el cumplimiento de las normativas SUGEF 1319. Realmente es un placer, como les decía, que nos acompañen. La idea o la logística que vamos a seguir es la siguiente. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y sus consultas por medio del chat. Ahí conforme vayamos avanzando, don Víctor nos va a ir dando la palabra para quienes quieran hacerlas en ese momento o al final inclusive vamos a abrir un espacio donde estaremos evacuando tantas las preguntas que ustedes nos hagan con el chat como las que nos han llegado por otros medios. Así que sin más por el momento, don Víctor, agradecerle este espacio en que sé que va a ser de mucho provecho para todos los que estamos aquí presentes y les cedo la palabra para dar inicio. Bueno, primero agradecerles a todos aquellos que se han conectado a compartir en este momento. Voy a abrir la cámara unos minutitos, simplemente para poder tener contacto con cada uno. Un gusto nuevamente tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la SUGEF 1319, alrededor de los lineamientos que está solicitando la superintendencia en relación con algunas de las actividades que están definidas en la ley 7786 y que lo que permiten es, o lo que buscan en términos generales es generar una serie de nuevos requerimientos a aquellas organizaciones que hacen uso de los medios de pago disponibles por medio del Banco Central y que están en el registro dentro del registro oficial, digamos, de sujetos de la superintendencia, lo cual se convierte en un requerimiento específico para algunas de las tareas que realizan y poder usar las diferentes tecnologías que están disponibles para medios de pago. Voy a apagar nuevamente mi pantalla y para efectos de la sesión, como todo, vamos a tener que analizar un poco aquellos aspectos legales que nos impactan bajo este contexto, ¿verdad? De la ley 7786, su reglamento y una serie de elementos específicos que están alrededor de la misma. Luego vamos a ver algunas de esas obligaciones específicas que tenemos que tener claras específicamente para poder darle cumplimiento a este lineamiento. Y vamos a ver aquellos temas específicos del lineamiento que pueden o deben o van a impactar a algunos de ustedes o algunas organizaciones, y en función de eso vamos a ver algunos esquemas de cómo poder cumplir algunos de sus requerimientos. Finalmente vamos a ver un poco conclusiones y preguntas. En primera instancia, es claro para todos nosotros que este tipo de normativas, este tipo de alcances que están establecidos en la ley y las exigencias que tienen, de una u otra manera, además de normar la actividad, nos vienen nos vienen a generar una serie de requerimientos internos que regulan los procesos bajo los cuales operamos, y definitivamente cuando uno se enfrenta a más regulación, a más normativa, de una u otra manera, para seguir operando en el mercado en que estamos, tenemos que establecer criterios eficientes y efectivos para poder darle cumplimiento. Uno de los elementos claves que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer cualquier implementación o cualquier mejora o cualquier modelo que me permita gestionar los riesgos, en este caso los asociados a los alcances de todo lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos. Tenemos que pensar seriamente, digamos, en cuál es realmente la naturaleza de nuestra organización y dónde están los puntos claves de contacto en donde se generan esas interacciones con el medio ambiente, ¿verdad? Con el contexto donde trabajamos, de tal manera que ahí podamos identificar
los factores de riesgos, las incidencias o cualquier causa o consecuencia que podría de una u otra manera impactar de forma efectiva a nuestra organización y llevarnos a un no cumplimiento. En este tema es relevante siempre cuando se habla de nuevas normativas, de nuevos lineamientos que en general nos exigen nuevas obligaciones. Y esas obligaciones, en términos generales, podrían tener un impacto directo en la manera en que operamos, en el momento en que operamos, y bajo ciertas circunstancias podría regular nuestra actividad, restringirla y en algunos casos hasta suspenderla. Entonces, en este enfoque de cómo cumplir la ley y hacer más eficaz y eficiente nuestra actividad, tenemos que pensar seriamente y detalladamente en cómo generar un modelo de gobierno que nos facilite de una manera efectiva poder darles los requerimientos globales y normativos que la actividad tiene, pero lo más importante, ¿verdad? Cumplir con la razón de ser de nuestra actividad, de nuestro negocio y de nuestros diferentes esquemas de trabajo que hemos establecido. De tal manera que como negocios en marcha o negocios en parte de planeación preoperativa o en cualquier estado que nos encontremos, tenemos que preparar el enfoque o el entorno de gestión y control para poder satisfacer demandas y exigencias. Basados en ese contexto, tenemos que tener claridad de que en el marco legal en que estamos trabajando, tenemos una serie de condicionantes. Por ejemplo, tenemos un gran paraguas, ¿verdad? Que son todos los temas asociados a la ley 7786, en la cual básicamente establece una serie de lineamientos, de estrategias, de compromisos y de aspectos que debemos de cumplir, no solo en actividades de intermediación, de colocación, de captación, sino en todas aquellas actividades que de una u otra manera han sido incluidas en las listas que todos conocemos y que están establecidas ahí y bajo las cuales todos los sujetos obligados tenemos que realizar algún nivel de registro, control y gobernanza de algunas actividades específicas. Bajo ese paraguas vienen, digamos, todos los que son los esquemas específicos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, los reglamentos específicos de la ley con todos los contextos que demandan, todos los capítulos y todos los diferentes alcances. Y por supuesto, a un nivel ya más operativo o más directo, vienen, digamos, ya los efectos que en términos generales se convierten en SUGEPs o directrices específicas emanadas por la superintendencia, que lo que buscan básicamente es gestionar y controlar algunos elementos. En estos, para efectos nuestros, es muy importante la 1319, específicamente los artículos 15 y 15 bis y algunos conexos, en donde se gestionan y relacionan una serie de actividades y componentes que tenemos que satisfacer para poder garantizar que estamos dándole cumplimiento a las obligaciones que tenemos. Y en el caso del 0479, es un lineamiento específico en el cual a un segmento de los sujetos obligados se le hace requerimiento directo y en un momento específico, ya con una calendarización de fechas en las cuales debe cumplir con ciertos requerimientos antes de operar, durante la operación y en caso de que se presente alguna situación específica que lo haga, por ejemplo, no tener incumplimiento o salir de operación o ser sancionado o ser suspendido o dependiendo de los diferentes estados que se le apliquen, volver a su relación natural. En este último contexto es en el cual vamos a trabajar el día de hoy para ver algunos de los aspectos importantes que tienen que ser incluidos en los procesos de revisión, de auditoría y de revisión específico de ciertos modelos de riesgos, específicamente riesgos de gobierno y riesgos de tecnología de información que deben ser validados, analizados y gestionados
para poder para poder generar, perdón, los niveles de cumplimiento exigidos, que por cierto son bastante altos, ¿verdad?, de acuerdo a las calificaciones que se están solicitando, y de una u otra manera poder garantizar que nuestros mecanismos de trabajo que estamos aplicando están realmente alineados con las prácticas generalmente aceptadas para gestionar este tipo de actividades. Recordemos siempre que los procesos para administrar y gestionar riesgos, independientemente de la índole que tienen, y en este caso, cuando estamos hablando de riesgos muy específicos, ¿verdad?, que están alineados en la ley, tienen necesariamente que estar integrados directamente con las características propias que tienen los procedimientos de la organización. Entonces, en este sentido, cualquier estrategia que se establezca para poder darle cumplimiento a este nivel de interacción con los diferentes mecanismos de control que existen y de servicio, tienen que estar basados en las características propias de la organización. ¿Eso cómo se interpreta? Que de acuerdo a mi nivel de riesgo, de acuerdo a la complejidad de mi organización, así voy a tener yo que preparar mi modelo de riesgos, mi modelo de tecnología de información, mi modelo de servicio o la forma en que yo satisfago las demandas específicas de los clientes en función de los productos y servicios que yo ofrezco. Entonces, así como si yo soy, por ejemplo, una fintech con ciertas características o soy una entidad financiera que cae dentro de los contextos definidos, tengo que tener una estructura y una estrategia de procesos y de gestión alineado específicamente con estos requerimientos. Cuando uno establece, por ejemplo, los modelos de gestión integral de riesgos globales, trabaja con el contexto de riesgos. Para este caso específico, nos vamos a enfrentar a un contexto de riesgos muy especializado y muy específico en función de la naturaleza de la organización y los requerimientos o restricciones o requerimientos establecidos en este último lineamiento de la SUPE. En este caso, nosotros tenemos que pensar que tenemos un requerimiento específico que se genera, digamos, como un requerimiento. Entonces, dentro de este lineamiento, lo primero que tenemos que satisfacer es que contamos con una serie de controles y de prácticas internas que nos permiten cumplir con los reglamentos específicos, con las directrices específicas que han sido establecidos en el modelo o en el sistema de pagos que maneja el Banco Central de Costa Rica. Entonces, en este aspecto, todo nuestro proceso de gobernanza, de gestión de riesgos, de manejo de procedimientos específicos, va a estar alrededor de que somos un sujeto obligado que debe cumplir con estas características específicas y debe demostrar que tiene un certificado de buena conducta, ¿verdad?, para poderle darle el cumplimiento requerido por la superintendencia en primera instancia y después de que la superintendencia comunique a los otros sujetos que cumplimos con esas expectativas y esas características y que podemos operar en el mercado en que nos encontramos. Eso es básicamente el contexto. Dentro de todas las actividades que están establecidas en la ley 7786, hay algunas que son sujetas a este modelo de manera integral. Hay algunos que requieren un componente u otro componente. Lo importante aquí es que si usted está dentro de una organización que requiere darle cumplimiento a la ley y requiere cumplir con los diferentes específicos, con los requerimientos específicos, y además de eso, realiza algunas actividades específicas, como las que están en este momento en pantalla, por ejemplo, que están asociadas generalmente al uso de los sistemas de pagos del Banco Central para movilizar dinero, por ejemplo, para hacer transferencias, para realizar diferentes actividades específicas sustentadas en sus procesos de negocio y que esos procesos de negocios interactúan con estos recursos y esta tecnología de una u otra manera, debemos de garantizar que nuestras funciones
tareas y operaciones se realizan de acuerdo a lo requerido por una serie de controles, de modelos de gestión, de modelos de identificación de riesgos y potenciales incidentes, de tal manera que nosotros podamos garantizar un ambiente adecuado para nuestro negocio, para nuestros clientes y para todos los otros sujetos interesados que están alrededor de la actividad. En este sentido es importante pensar, como lo decía hace un instante, en nuestro modelo y las características propias de nuestra organización. Es muy normal que dentro de nuestros procesos incorporemos terceros, outsourcing, tecnologías emergentes, por ejemplo, e inclusive puede ser que nosotros hagamos uso de servicios generalizados y especializados de tecnología de información, de outsourcing, de shared services o de diferentes actividades que soportan y mantienen la operación de nuestra organización. Y en ese sentido, al hacer uso de ese tipo de facilidades, tenemos que garantizar también que las operaciones específicas que se realizan en la organización también están siendo sustentadas de una manera efectiva por un ambiente de control. Y ese ambiente de control debe permitir y facilitar algunos elementos. Por ejemplo, tenemos que garantizar que nosotros sí contamos dentro de toda la cadena de valor con una serie de controles que nos permiten aplicar mecanismos para gestionar cualquier incidente o cualquier situación específica que pueda sonar o parecerse o estar cierto de una actividad que no sea legal. Y esos controles tienen que extenderse a todas las relaciones específicas que tiene la organización. Eso es, digamos, al interno, en la relación de nosotros como organización y nuestros clientes como entidades que hacen uso de nuestros servicios. Pero también tenemos que pensar que internamente nuestras unidades de cumplimiento, de auditoría, de gestión, de control o aquellos elementos que utilicemos para gestionar estos incidentes, tienen que tener también las capacidades para generar la información necesaria desde el punto de vista de los requerimientos. Entonces aquí es donde está ya todas las interrelaciones que tienen que ver en el sentido de cómo, cuándo o por qué alguna actividad, alguna operación, alguna relación que tengamos con un cliente, con una actividad específica, se pueda convertir en una actividad sospechosa. Y en ese sentido, la ley y el reglamento está lleno de muchas posibilidades. Y nosotros también, en el día a día, en nuestro negocio en marcha, estamos analizando, valorando y viendo constantemente actividades de ese tipo que se puedan implementar. Nuestro enfoque desde ese punto de vista, independientemente de los requerimientos que tengamos, tenemos que pensar en varios conceptos. Un primer concepto es que ya tenemos una organización en marcha que tiene que cumplir ciertos requerimientos. Esa organización en marcha tiene que cumplir la legislación vigente, los reglamentos vigentes, y si queremos trabajar en un ambiente de respeto de la ley y las regulaciones, tenemos que garantizar que todos nuestros procedimientos y prácticas están ajustadas en ese nivel de enfoque. Entonces, en este sentido, recordemos que si yo quiero, por ejemplo, en el caso específico que analizamos hoy, en el caso de que seamos proveedores de servicios de pago, nosotros tenemos que contar con una estructura de gestión, de control, de gobierno, de todos aquellos riesgos que estén alrededor de esas actividades. Entonces, si nosotros requerimos mover fondos, mover recursos, tener interacciones con nuestros clientes, tener dominio del tipo de cliente que tenemos y los diversos sujetos que podrían estar alrededor de nosotros, tenemos que establecer aquellos mecanismos necesarios para poderle dar gobierno a esas diferentes actividades. Y en ese proceso de gobierno tenemos que enfocarnos en aquellas funciones y tareas que son críticas para la actividad nuestra.
Y por supuesto, bueno, hay algunos considerandos importantes que tenemos que validar. Por ejemplo, en términos generales, para poder hacer uso de ciertos recursos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento del sistema de pago del Banco Central, nosotros requerimos una autorización. Y este es un caso interesante, ¿verdad? Porque vean que en este lineamiento específico de la SUGEP, nosotros tenemos que pensar en que podemos ser una organización que viene en un proceso que todavía está, por ejemplo, en una fase de desarrollo o en una fase operativa. En el mercado hemos encontrado organizaciones que ya tienen los permisos y se están preparando para operar. Estas son organizaciones que están en fase preoperativa. Y en este momento los requerimientos para mantener la licencia o solicitar la licencia de operación implican un análisis meticuloso y detallado de todo su modelo de gestión. En ese caso, pensemos nosotros, ¿verdad? No nos veamos como un negocio en marcha, sino un negocio que está todavía en gestación. Tenemos la oportunidad de establecer el modelo de gobierno de riesgos, el modelo de gestión y control necesario para poder, dentro de nuestra misma estrategia de procesos, de controles, de actividades de seguimiento y monitoreo, aquellos elementos que son requeridos para poder salvaguardar nuestro proceso, prevenir cualquier actividad ilícita y lo más interesante, ¿verdad? Como parte del mismo proceso, poder generar la información necesaria para poder cumplir con todos los requerimientos específicos de las organizaciones que nos supervisan, que nos otorgan nuestras licencias y que en algún momento oportuno van a estar validando nuestra capacidad de poder satisfacer las diferentes demandas. Vean que en este contexto, y a veces es importante tener en cuenta lo que me puede ocurrir. Por ejemplo, yo podría ser un negocio en marcha y no cumplir al 100% las condiciones que se están pidiendo. Por ejemplo, en estos últimos lineamientos, en estos últimos requerimientos, hay algunas demandas específicas sobre ciertos sujetos obligados, ¿verdad? Sobre las cuales darle cumplimiento a esas obligaciones es un proceso de mediano, largo plazo. O sea, yo puedo tener la mejor obligación, la mejor intención de poder cumplir, ¿verdad? Y en función de esos requerimientos, yo tengo que ajustar las características de mi organización para poderle darle el nivel de cumplimiento. Veamos, por ejemplo, casos recientes. Ahora ustedes han visto y todos los días vemos las fintechs están creciendo. Los servicios para herramientas tecnológicas, medios de pago, transacciones electrónicas, todo el concepto de transformación digital presiona las características y capacidades de nuestros procesos. Entonces, en ese enfoque, nosotros tenemos que pensar que los modelos y las prácticas de gobernanza de los riesgos y la manera en que se gestionan los riesgos de los procesos, especialmente los riesgos asociados a los que la ley 7786 pretende ir analizando, descubriendo y sobre todo gestionando, nos la ponen difícil, ¿verdad? Porque con la inmaterialización de la tecnología y de las facilidades, nuestros sistemas de control y nuestros sistemas de alerta temprana requieren de un mayor nivel de sofisticación y uso de las mismas herramientas tecnológicas sobre las cuales están construidos. Y eso, por supuesto, al sujeto obligado le demanda una serie de elementos nuevos en su modelo de diseño y de implementación de los ambientes de control y gestión que están utilizando alrededor de todos estos productos, de estos servicios y esas interacciones con los clientes. Y veamos ahora la otra lista, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los requerimientos de esta normativa, el auditor externo o la combinación del auditor externo y el oficial de cumplimiento tienen que tener las competencias y capacidades para generar información, ¿verdad? Razonable, que le pueda dar certeza al regulador, en este caso a la SUGEP,
de que nosotros como organización estamos tomando todas las medidas necesarias para poder atender potenciales incidentes que en algún momento se podrían convertir en riesgos asociados a la legitimización de capitales. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, la labor del oficial, la labor del auditor externo no es simplemente el contexto de estar probando controles, ¿verdad? Sino también tiene que enfocarse en analizar las variantes que pueden tener estas relaciones existentes en el medio en que usted opera y poder construir la estructura de gobierno de riesgos o poder construir más bien una estructura de gobierno de riesgos lo suficientemente flexible para atender a todas esas iniciativas, a todas esas transacciones potenciales que de una u otra manera podrían impactar nuestra organización. Dentro de los estándares de trabajo, posiblemente, ustedes han escuchado de diferentes técnicas de auditoría que se utilizan o que debemos utilizar para poder valorar cuál es nuestra capacidad de gobernar estos riesgos y cuál es nuestra capacidad de enfrentarnos a estos riesgos. En este contexto se está promoviendo mucho el uso del concepto del atestiguamiento, algo que está enfocado en una serie de normas específicas en donde el enfoque no es realmente probar el control, probar la efectividad, sino que el enfoque es valorar desde el punto de vista de la organización cuál es el grado de preparación que tiene una organización para poder medir o poder afrontarse de acuerdo a la naturaleza de su negocio a los diferentes riesgos asociados a la legitimización de capitales. Vean entonces que aquí el contexto es interesante. Si ustedes lo han visto, los oficiales de cumplimiento hacen una serie de tareas, implementan, capacitan, se preparan, cambian, mejoran y perfeccionan la cultura de gestionar riesgos dentro de la organización, con la finalidad de preparar a la organización para poder enfrentarse a estos posibles incidentes. Pero su enfrentamiento, por supuesto, todos andamos buscando que sea lo más efectivo posible. En este contexto del trabajo conjunto, en el momento en que uno certifica la capacidad del sistema de controles, tiene que ir de la mano específicamente de todo el accionar de los entes de gobierno interno que han venido trabajando en ese desarrollo. Y, por ejemplo, algunos elementos clave, no los voy a ver todos, luego cuando les mandemos la presentación ustedes los van a ver todos en contexto, pero aquí lo importante es que como en toda norma de gestión de riesgos, el experto, el oficial de cumplimiento, el encargado, la persona designada por la alta autoridad o por la alta dirección de la organización, tiene que empezar un proceso específico. Y ese proceso específico empieza primero por el análisis de sujetos interesados, como se ve en cualquier norma para gestionar riesgos. Y eso implica necesariamente entender cuáles son las interrelaciones, dónde está la toma de decisiones y cómo esa toma de decisiones se gestiona. Y lo más interesante, ¿verdad? Cómo ese órgano de gobierno interactúa para convertirse junto con todos los colaboradores de la organización en la primer barrera de control y gestión ante eventos o incidentes que tengamos que reportar, detectar, analizar y en caso de ser necesario poder administrar de una manera efectiva. Pero por supuesto que la ley habla de muchos temas específicos y como todos sabemos, nuestro centro de acción es el cliente. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser y tiene que enfocarse mucho en el contexto de siempre, ¿verdad? Conocer claramente quién es nuestro cliente y cuáles son todas las interrelaciones. En la medición del riesgo de cliente, usted puede usar cualquier estrategia, desde un formulario, digamos, los famosos formularios Conozca a su cliente, hasta herramientas de scoring de riesgos que me permitan valorar la información del cliente, su naturaleza, sus características y poderlos incluir en un modelo
específico de riesgos. Y bajo ese modelo, uno podría determinar clasificaciones de clientes, no sé, grupos corporativos, personas individuales, clientes recurrentes, personas expuestas políticamente como se indican, interrelaciones entre organizaciones, entre prestatarios de servicios o cualquier otro elemento que sea clave para la organización. Y vean ustedes que ese análisis es el análisis típico que se puede realizar cuando hacemos un análisis del contexto estratégico para la gestión de riesgos de cada uno de las actividades y procesos a los que se enfrenta la organización. Bueno, y después de eso ya podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? Un poco más interesantes. Por ejemplo, si nuestra cadena de valor incluye procesos automatizados, tercerizados, procesos automatizados que son parte de grupos, por ejemplo, somos parte de grupos financieros, el grupo financiero nos da parte de sus servicios, entonces tenemos que establecer las reglas del juego para poder establecer la gobernanza y la gestión y el control sobre esos segmentos. Y así sucesivamente podemos bajar hasta llegar a elementos típicos y claros como las relaciones comerciales directas que podemos tener con nuestros clientes. En este caso, vean que hay elementos interesantes que tienen que documentarse dentro de ese famoso contexto, dentro de esa famosa marco de gobierno de riesgos, y que tienen que ver, por ejemplo, con proveedores, facilidades y la manera en que la organización suple recursos específicos que son críticos y necesarios para poder gestionar las actividades. Bueno, y al final recordemos que lo importante cuando uno gestiona y gobierna un modelo de riesgos, lo que le interesa en última instancia es los productos finales. Aquí yo podría atreverme a clasificar algunas cosas que son importantes. Número uno, ¿quién es mi cliente? Entonces yo puedo saber claramente cómo es mi cliente, cuál es el comportamiento del cliente, y con base en ese análisis y conocimiento del cliente, puedo claramente validar con un mapa térmico o un modelo de clasificación o un modelo de riesgos clientes donde podrían estar, ¿verdad? Sin dejar de duda que podrían estar, no significa que estén, ¿verdad? Y además de eso, en las interrelaciones con el gobierno, con el mercado, perdón, uno podría pensar que todos los días aparecen potenciales clientes con características que deben de ser analizadas y deben de ser monitoreadas. Eso es un tema muy claro, el entendimiento del cliente. El otro tema es, bueno, cumplir con el esquema de reporte y análisis de transacciones, ¿verdad? Que ese ya es como un objetivo específico que tenemos que cumplir siempre. Y el otro tema importante es que la organización aprenda. ¿Y la organización cómo va a aprender? A través del manejo de sus competencias, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos hacer que todos los colaboradores de una organización aprendan sobre este tipo de situaciones específicas, se capaciten, se culturicen y puedan aplicar los diferentes modelos de gestión y control que hemos establecido. Bueno, tenemos que pensar también que nosotros tenemos que generar información, productos. En la ley hay algunos requerimientos específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante de este tema? Que si yo detecto eventos, incidentes o actividades específicas, les dé seguimiento. Y ese seguimiento va a ir en función de un plan de administración, de un plan de manejo de riesgos y una valoración específica de esos incidentes. Y esa valoración específica de incidentes lo que me debe llevar es a gestionar y controlar los efectos. Vean que en este caso, si yo no soy eficiente a la hora de detectar, de reportar y de gestionar, lo que va a pasar es que me van a sancionar, ¿verdad? Porque recurrentemente voy a cumplir con la máxima de que me golpeo con la misma piedra una y otra vez. Y si el mercado es el que se vuelve, ¿verdad?, inestable en el sentido de que se generan
actores todos los días que están tratando, ¿verdad?, de violentar mi sistema de control. Yo tengo que tener la capacidad de que mi recurso humano, mis competencias técnicas, mis habilidades se vayan ajustando para poder darle cumplimiento a ese tema. El otro contexto complejo que tenemos alrededor de este lineamiento es lo que tiene que ver con el análisis tecnológico. Vean que aquí, cuando uno analiza los requerimientos de la superintendencia, tiene que hacer un análisis interno muy profundo. Porque, por ejemplo, la superintendencia espera que nosotros podamos auditar nuestro modelo de gestión de TI, tener una idea y un concepto, vean que eso es complicado, de que nuestra tecnología es robusta, ¿verdad? Muy robusta y que es segura. Y, por ejemplo, con los eventos recientes que hemos tenido en Costa Rica, en los últimos meses uno se podrá, en este momento puede preguntar, ¿realmente existen plataformas robustas? ¿Existen mecanismos de gestión que son robustas? O peor aún, ¿cuánto tiempo, recursos y capacidades, verdad, han invertido las organizaciones para generar un modelo de tecnología de información, un modelo de controles que pueda detectar actividades o transacciones sospechosas, ¿verdad?, de una manera efectiva? Y lo más importante, ¿verdad?, que cumplan con ciertas máximas, ¿verdad?, que son seguros, que son confiables, que pueden salvaguardar la identidad de las personas, de los clientes, de las transacciones, y es más, que puedan ser auditados, ¿verdad? Ese es uno de los retos interesantes. La tecnología que ustedes incorporen para gestionar los efectos de la ley 7786 y poderlos administrar, tienen que tener la capacidad de ser auditados. Y esa capacidad no es simplemente poder generar los informes que pida la superintendencia, sino el darle la continuidad a la organización de que nuestros enfoques de desarrollo, nuestros modelos de gestionar riesgos, llámese cualquier tipo de riesgos, son filtrados por aquellas herramientas, procesos y actividades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y en esos procesos, actividades, por supuesto, tenemos a nuestros colaboradores, que en última instancia son los que operan, gestionan y controlan todos los modelos. En esta última resolución de la superintendencia aparece un deseo muy interesante. Le digo que es un deseo interesante porque se pretende o se supone que cuando uno haga la evaluación, tiene que verificar la capacidad que tiene la organización para cumplir con esta lista de procesos. No me voy a detener en la lista de procesos, ahora les voy a enseñar uno específico y les voy a explicar lo que eso implica, pero tengan en cuenta los conocedores de la tecnología, los conocedores de las mejores prácticas para gestionar riesgos, estos componentes equivalen a aproximadamente el 60-70% de lo que son modelos de mejores prácticas para gestionar la tecnología de información. ¿Esto qué implica? Que se espera que nuestro negocio cumpla de una manera satisfactoria con aproximadamente el 60-70% de las normas de gestión y control más sólidas, fuertes, con mayores requerimientos o cualquier cosa o mejor blindadas que existen, y no en Costa Rica, a nivel mundial. Este modelo de gestión está implementado en algunos estándares internacionales que exigen a las organizaciones darle cumplimiento a esos diferentes componentes. Entonces uno se puede preguntar, ¿dónde quedó la naturaleza de mi organización? Recuerden que cuando uno gobierna sus riesgos, lo primero que hace es el análisis de su entorno, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Qué tipo de negocio soy? ¿Qué tipo de organización soy? ¿Y cómo puedo gestionar riesgos específicos? Algunos de estos componentes no son
en este momento parte de mi modelo de gestión. ¿Por qué? Porque yo uso terceros que me dan algunos servicios, porque el tamaño de mi organización es mediano o es pequeño, porque a pesar de que ofrezco un producto sofisticado en un montón de puntos de venta, la gestión y el control de estos eventos dependen de una serie de factores o una serie de facilidades sobre las cuales yo no controlo todo el entorno. Entonces vean que la complejidad, tanto para la organización, para poder cumplir con todos estos requerimientos, como para poder ser certificados, demanda de un conocimiento muy especializado de la organización y de las diferentes prácticas que son utilizados alrededor de toda la cadena de procesos que ustedes tienen que tener implementados para poder satisfacer las necesidades de servicios que están ofreciendo. Eso es muy importante porque tienen que tomar en cuenta que a la hora de poder garantizar ustedes que sí cuentan con un proceso, por ejemplo, para gestionar un riesgo de suministro de un acreditador de tarjetas, de un acreditador de transferencias o de un receptor de pagos, tienen que analizar toda la cadena de transacciones que está alrededor de esa actividad, que para muchos de nosotros es una de las actividades más típicas y normales de lo que hacemos en el día a día. En ese contexto, además de validar de una manera efectiva qué es lo que está pasando con mis procedimientos, mis prácticas de gestión, las prácticas de monitoreo, yo tengo que hacer dos elementos adicionales. Uno, voy a empezar por el último, a garantizar la protección de los datos, de la información. O sea, yo manejo información clasificada de mis clientes, las transacciones agregadas son datos relevantes, entonces tengo que cumplir con una serie de normas y regulaciones y tengo que poder gestionar los riesgos asociados a la seguridad de información. Ustedes vieron que con el tema del hackeo, lo primero que hemos pensado todo es quién conoce mi registro tributario, quién tiene mi información de la caja del Seguro Social, quién sabe cuántos años me faltan para pensionarme, cuánto es lo que tengo en el blog, cuánto se espera que sea mi pensión, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información que es relevante para la organización tiene que estar de una manera efectiva, gestionada y controlada con esos procedimientos que hemos establecido. Y por último, aunque parezca un poco sencillo, nosotros tenemos que poder determinar lo que los expertos en tecnología de información y la superintendencia llama un perfil tecnológico. Muchas veces un perfil tecnológico la gente cree que es un inventario, pero un perfil tecnológico es un análisis detallado de riesgos alrededor de todos los componentes que son parte de la cadena de valor de una organización. En una manera muy más sencilla, si yo tengo productos y servicios que hacen uso de la tecnología y esa tecnología hace uso de recursos humanos, herramientas, software, nube, proveedores de Amazon, de Azure, lo que ustedes quieran, yo tengo que poder gestionar y entender el entorno de riesgos que está alrededor de esos elementos. Porque al hacer uso de esas prácticas, yo tengo que garantizar a través de mi enfoque de análisis de proveedores y de la medición del riesgo de proveedores, cómo la organización me satisface a mí en el último criterio. ¿Y cuál es el último criterio? La protección de la información del cliente y de todas sus transacciones. Entonces, en ese contexto, en ese modelo, básicamente lo que tenemos que pensar en esta arista de información es cómo poder satisfacer algunos requerimientos específicos. A modo de ejemplo, muy rápidamente, les voy a dar un par de ideas de algunos enfoques a nivel de gobierno que uno puede establecer para poder definir un modelo de gestión. Primero voy a hacer un pequeño cambio, voy a pasarme una hoja Excel, voy a ver un pequeño inventario
y es un inventario muy simple. Por ejemplo, cuando yo tengo que gestionar un proceso de continuidad del negocio, las prácticas me dicen a mí que tengo que tener algunos productos específicos. Y esos productos específicos son los elementos que amalgaman y construyen de una manera específica esa estrategia de continuidad. ¿Y cuáles son? Primero, yo tengo que saber qué voy a proteger. Entonces tengo que tener un lineamiento que me diga alrededor de qué producto, servicio, actividad o negocio voy a gestionar la continuidad del negocio. ¿Ok? Vean que digo continuidad del negocio, no estoy diciendo continuidad de TI, ni continuidad de operaciones, ni continuidad de crédito, ni continuidad de tesorería, ni continuidad. Es aquellas actividades que son críticas para el negocio, ¿cómo las voy a proteger? Número 2, tengo que entender cuáles son los riesgos de continuidad que tengo, si es que tengo riesgos de continuidad. Puede darse la suerte que no los tenga, pero en la mayoría de los negocios que son sustantivos y que tienen un efecto directo en la comunidad, en los clientes, etcétera, etcétera, tenemos riesgos de continuidad. Si yo tengo un riesgo de continuidad y tengo que protegerme ante él, voy a tener un impacto. Si no, ¿para qué voy a invertir en protegerme si yo no sé si tengo un impacto? ¿Verdad? Además de eso, si yo soy una entidad o una organización que usa medios automáticos de pago, por ejemplo, o cualquier otro mecanismo automatizado, yo no puedo pensar en que me voy a recuperar en papel, ¿verdad? Entonces, no puedo pensar que toda mi estrategia de recuperación de los procesos críticos de negocio van a estar enfocados en lápiz y papel. Tengo que tener estrategias específicas que protejan, salvaguarden la seguridad, las operaciones, los recursos críticos y lo más importante, la capacidad de operar de la organización. Y eso tiene que estar escrito en lo que algunos llaman un plan de continuidad. ¿Y qué es un plan de continuidad del negocio? El ABC de cómo trabajo yo cuando no tengo disponibles los recursos críticos. ¿Ok? Hace muchos años era muy típico que cuando yo no tenía los recursos críticos ponía en la ventana un rótulo que decía no tengo sistema, no opero. Pero eso era hace muchos años, el siglo pasado. En este momento, en la era de la transformación digital, en la era de la tecnología, no podemos darnos ese lujo. Y otros elementos claves son un plan de pruebas, ¿verdad? ¿Qué pasó con mis pruebas? Un plan de capacitación y un plan de respaldos. Entonces, si ustedes ven, este es el ABC de la continuidad del negocio. No les estoy diciendo cómo hacerlo. Lo importante es que ustedes, a la hora de gestionar su entorno de control, tengan la certeza de que algunos de esos elementos lo requieren para gestionar de una manera efectiva los riesgos asociados a sus actividades y los riesgos que son inducidos cuando usted emplea relaciones comerciales con proveedores. Ese es un primer contexto. Segundo contexto, rápidamente. Si ya nos queremos volver sofisticados, ¿verdad? ¿Qué significa volver sofisticados? Que ustedes consideran, como lo pide el superintendente, que tenemos que cumplir con un estándar y ese estándar debe cumplir algunos lineamientos, por ejemplo, lineamientos basados en una norma como COVID, como una ISO o cualquier cosa de ese tipo, tenemos que dar un paso más. Y en ese paso más, por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo tengo que tener una política de continuidad definida en función de su negocio, de su actividad, tenemos que pensar un poco más dentro de la organización. Entonces, la organización tiene que prepararse para poderse contestar algunas tareas y algunas actividades. Primero, tengo que entender cómo funciona mi negocio, ¿verdad? ¿Qué significa cómo funciona mi negocio? ¿Cuánto es soportado por mis propios recursos? ¿Cuánto es soportado por servicios de terceros? ¿En cuánto dependo de proveedores? ¿Cuáles de mis tareas críticas no las gobierno yo completamente y pueden estar sujetas a cualquier situación específica? Vean que cuando estamos hablando de transacciones, ¿verdad? De dudosa
procedencia o transacciones con ciertas características, tenemos que ser muy cuidadosos de la cadena de suministro, ¿verdad? Porque si la cadena de suministro es vulnerable en alguna de las aldabas, todo el proceso es vulnerable. Entonces, parte del primer análisis que tenemos que hacer de nuestra política de gestión de la continuidad es entender cómo podemos administrar, quiénes son los que están alrededor y en nuestro entorno, qué es importante. Y luego ya viene un ejercicio importante, ¿verdad? ¿Quién es el tomador de decisiones? ¿Quién gestiona la política? ¿Quién la cambia? ¿Quién la administra? ¿Quién la gobierna? ¿Qué riesgos tiene en función de mi negocio? Si yo tengo que documentarla, yo podría decir que mi gestión está en el proceso A, B o C y el resto de los procesos, por no ser críticos o no ser impactantes, yo puedo de una manera efectiva poderlos gobernar siguiendo otras prácticas. Lo importante en este elemento es que yo debo poder identificar procesos y actividades críticas, esenciales dentro de la organización que tienen que estar blindadas ante los diferentes y posibles y potenciales riesgos. Este es un ejercicio, es extenso, no, la idea no es ponerlo ahí dentro del material del taller. A quien nos solicite le podemos dar un PDF para que tengan una idea. No es una pomada canaria, es un análisis racional de cómo puede gestionar uno elementos claves que le van a permitir gestionar riesgos que en caso de no gestionarse pueden tener incidencia en nuestro proceso y que si de una u otra manera son tejados abiertos, nos van a impactar de una manera severa en el proceso de no cumplimiento, ¿verdad? De las diferentes regulaciones y de las diferentes características específicas que puede tener nuestro modelo de gobernanza y modelo de gestión de riesgos. Me parece que para variarme, para hacer un poco en el tiempo, más bien les agradezco el tiempo estimado. Mari, por favor, no sé si tienes alguna pregunta o comentario. Y me disculpan porque en esta zona está cayendo una tormenta y puede ser que oigan o escuchen rayos y sentencias y centellas, pero lo importante en este caso es, en caso de tenerlo, poder atender cualquiera de sus requerimientos. Les indico nuevamente, para aquellos que tengan interés en recibir el material, se pueden comunicar luego con Mari para efectos de que les pueda, o me escriben al correo que está ahí para poder remitir una copia del material utilizado. Y muchas gracias y no sé. Buenas tardes. Bueno, tenemos 3 preguntas, pero vamos a ver si alguna persona, antes de leerlas. Don Víctor, ¿tiene la cámara, el micrófono apagado por cualquier cosa? Sí, me disculpa, pero no te escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? Bueno, tiene Claro, el sí. micrófono apagado. Ahora. Entonces, tenemos una pregunta que está aquí en el chat. Ya te la voy a leer. Dame un segundito para leérselo. La pregunta dice, en el caso de empresas que brindan medios de pago o instrumentos de pago, la cantidad de procesos se asemeja a una entidad financiera, ¿el tipo de auditoría es la misma o cómo se administra ese requerimiento de forma más efectiva para poder cumplir y gestionar adecuadamente los riesgos? Esa pregunta es espectacularmente buena. A la persona que la hizo, Cristina, le acaba de dar el claro. Ustedes saben bien que cuando uno desarrolla los modelos de riesgos de gobierno o de gestión en general, tiene que tomar en cuenta la naturaleza de la organización. Y dependiendo de la naturaleza de la organización, así tiene que definir un ambiente de control interno que sea adecuado a las características de la organización.
Lamentablemente, en este pronunciamiento de la superintendencia, está tratándolos a todos por igual. Entonces está definiendo, mira, necesito que valoren estos 18 procesos, pero además de eso, métanle en lo del perfil tecnológico y valoren también el aspecto relacionado con las interrelaciones que ustedes puedan tener con los diversos proveedores. En este caso, cuando usted aplica una técnica de auditoría tradicional, lo típico que hace el auditor es evaluar en los 18 procesos. Cuando usa un procedimiento de auditoría de gestión de riesgos, usted lo primero que debe hacer es analizar su organización e identificar dentro de esos procesos cuáles son las interrelaciones que existen. Todos estos 18 procesos que la superintendencia ha definido son procesos que tienen interrelaciones y tienen una columna vertebral estructurada y única. Entonces, cuando usted aplica la técnica de la auditoría de gestión, lo que va a analizar es la estructura vertebral de la norma. Y con el análisis de estructura vertebral de la norma, va a poder, no digo descartar, porque uno no lo descarta. Uno lo que hace es, en función de las características de la empresa ABC, por ejemplo, en el proceso de gestionar la seguridad, no le aplica este componente o este componente de la norma. Entonces lo que hace es una auditoría de gestión especializada en la naturaleza de la organización. Si usted es una empresa, por ejemplo, de medios de pago, ¿qué nos va a interesar? Ver la interrelación entre los diferentes componentes tecnológicos, validar la infraestructura, validar la forma en que yo tengo acceso a sus productos y servicios. Inclusive hay un par de normas que son parte de las normas estándares que no están en estas y que son normas que le permiten a uno validar la capacidad de la organización para construir y mantener un sistema de control interno robusto y efectivo. Aquí el único consejo que hay es que si es un sujeto obligado y tiene que auditarse, cuando escoja el auditor, asegúrese de que tenga personal o técnicas de auditoría de gestión bien elaboradas, porque si no, va a tener que trabajar mucho en algunas partes que potencialmente, por la naturaleza de su organización, no va a necesitar certificar porque no las tiene. Perfecto, muchísimas gracias, don Víctor. Igualmente, Cristina, por la pregunta. Tenemos otra que nos dice, ¿cómo se puede aprovechar las tareas que realiza el encargado de cumplimiento para que el proceso de auditoría externa se pueda desarrollar de una manera más efectiva? Pensando en que muchas de las organizaciones tenemos una estructura reducida o estamos en etapas preoperativas y esas certificaciones son necesarias para tener los servicios de transferencias. Escucha, de lo que puedo entender. Voy a escribírsela en el chat. No, digamos más o menos lo que comprendo es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener un oficial de cumplimiento, ¿no? Y varios requerimientos. Es gente talentosa, gente que conoce la operación, gente que conoce riesgos, gente que conoce las prácticas. Además de eso, tiene que documentar procesos, requerimientos, o sea, tiene que preparar a la organización para cumplir con ciertos requerimientos de gestión. Imagínense, si ya él lo tiene, si ya tiene el conocimiento, entonces, si ya nosotros sabemos lo que nos van a auditar y más utilizando un método de atestiguamiento, lo que tenemos que hacer es generar los diversos productos que potencialmente nos va a pedir el auditor para que el proceso de atestiguamiento sea rápido, ¿verdad? Muy rápido, basado ojalá en una norma de cumplimiento y que permita certificar la capacidad que tiene la organización de gobernanza de los riesgos. Esto porque de una organización pequeña o mediana
no tiene toda la infraestructura para poder ser sometida a un proceso global de auditoría. Aquí yo lo que recomendaría es aprovechar que el método que se está siguiendo es un atestiguamiento, no es una prueba de controles, y que el oficial de cumplimiento y sus asistentes o lo que tenga la organización, el encargado, se prepare y prepare la documentación de acuerdo a los requerimientos que van a hacer y son auditados de una manera efectiva. Espero haberle contestado a la persona que lo envió. Tal vez una pregunta más, Mari, ya para no abusar de la... Sí, tenemos una en el chat, que, bueno, dos, pero voy a leer ese aquí. Me queda la duda si todas las actividades reguladas deben de contar con una auditoría de TI. Mari, perdona, pero no te escucho. Es decir, me queda la duda si todas las actividades todas las actividades reguladas deben de contar con una auditoría de TI. Cualquier cosa, Víctor, está en el chat. Ok, voy a irme al chat. Ajá. Es que está lloviendo, más bien las disculpas porque no se imaginan el aguacero que está cayendo. Bueno, esa pregunta es interesante. Ustedes saben, tenemos que tener por ejemplo, en la ley 7786 entra medio mundo. Por ejemplo, si vamos a irnos separando. Si ustedes son una entidad financiera, digamos, ya ustedes tienen que aplicar la 1417. La 1417 es una auditoría muy profunda que se valoran 30 y resto procesos, y esa auditoría se aplica recurrentemente, cada 2, 3 años. Entonces, digamos que ya un segmento importante de las empresas o entidades que están en ese plano, digamos, de la ley 7786 ya lo cumplen. Después, lo que ha venido pasando, que es interesante al ver esta última resolución, es que se están segmentando, ¿verdad? Por tipo de actividad. Puede ser que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que en un futuro, la sección 1A, por ejemplo, todo lo que es la auditoría de atestiguamiento del modelo de gobierno de riesgos, en general de lavado, ¿verdad? Puede ser que se le solicite a las organizaciones que ya sea la auditoría interna o una auditoría externa haga una evaluación de cumplimiento. Entonces no me extrañaría que en un futuro todos terminemos en eso. En el lado de TI, la duda que tengo es que, por ejemplo, en el mercado hay organizaciones, hay algunas fintech, por ejemplo, que tienen medios de pago que son muy automatizados. Entonces, lo que se debe pensar, pienso yo, ¿verdad? Especulando un poco, es que la superintendencia va a tener que cambiar los alcances de la auditoría en función de la naturaleza de la organización. No quisiera pensar en que si yo soy riesgo 1, tengo que hacer una auditoría de TI completo, por ejemplo. Tengo que pensar en un poco lo que pone la compañera aquí al final, en cómo es que gestiono la TI yo, por ejemplo. Si yo tengo outsourcing, si tengo terceros, ¿qué parte del core de los procesos se manejan in-house, verdad? Se manejan en casa. Porque de esos procesos que se manejan en casa, sí tengo que tener un nivel de certeza de que los mismos son capaces de responder a todos los requerimientos específicos que pide la ley, el reglamento y todas las directrices que puedan generarse. Ahí yo sí creo que hay un trabajo por hacer. Hay varias técnicas para hacerlo. Uno puede crear un análisis de prioridades, de las normas, una cadena de riesgos o de controles, y dependiendo de la naturaleza de la organización, crear un modelo de gestión que le permita crear y construir de una manera efectiva lo que por cumplimiento, si lo quieren ver así, o lo que por modelo de negocio demanda la organización. Mari, no sé, por mi parte, agradecer No, a don todos Víctor, los participantes. Sí, no, perdón. estaríamos con las preguntas porque de hecho la otra que teníamos está muy relacionada con lo que usted nos acaba de contestar. Entonces creo que ya estaríamos por el momento. No sé si antes de despedirnos, si alguna persona quiere hacer algún comentario o preguntas directamente, si no de parte nuestra, sería más que agradecerles por el espacio, de habernos acompañado y decirles que estamos a las órdenes. Ahí les dejé mi correo electrónico
por si alguno quisiera ampliar este tema, y igualmente la información que nosotros hemos mencionado. Nada más de mi parte, María, antes de que ahora, si alguien quiere agradecerles el espacio, el tiempo, es un gusto compartir con ustedes y en caso de que tengan alguna pregunta específica que no la pusieron, ahí nos pueden escribir, ahí están los nombres, las direcciones y como siempre es un placer contar con ustedes y muchas gracias por su presencia. Nos preguntan si se va a compartir la grabación. Eso bueno, Lo sí, vemos. lo vemos, si quiere, yo creo que hay un modelo de registro por ahí donde Ujú. pueden pedirla y vamos a compartir material, podemos editarla un poquito y para que no sea tan larga y le podemos enviar alguna parte. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muchísimas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron y quedamos a las órdenes para cualquier duda, consulta o material que se requiera.